justo porque estamos en tiempos complicados y difíciles, porque estamos siendo puestos a prueba en muchos aspectos de nuestra vida. Yo creo que todos estamos siendo puestos a prueba, ¿no? De una manera u otra. Y Dios ha querido que gran parte de la vida cristiana esté enfocada en las pruebas. Cuando éramos pequeños, por lo menos en mi caso, que no había tanto entretenimiento para los niños, porque no había tanta tecnología ni tantas cosas de las que echar mano, ¿verdad? Hoy cuando un niño se aburre, pues enseguida se le pone delante de un ordenador o se le da un móvil, un celular y hay entretenimiento. Pero en aquellos años no existía nada de eso, como podéis imaginar. Y entonces la actividad era muy diferente. Jugábamos a cosas pues más de la calle, ¿no? Más de correr, más de ejercicio, estábamos más activos. Había menos sofás, menos tecnología y más relación, más compañerismo. Así que los niños jugábamos a otras cosas. Uno de los juegos favoritos era llevar el pulso, hacer un pulso. No sé cómo lo llamas tú, pero los niños queríamos presumir de lo fuertes que éramos, ¿no? Así que nos sentábamos y jugábamos y podíamos incluso competir a ver quién se llevaba el pulso. Eso también lo hacen los mayores. Los hombres, me refiero, hay hombres que se dedican a eso porque hay competiciones de eso y trabajan duro por tener una musculación más fuerte, por llevarse el próximo premio, ¿verdad? Si te fijas, no sé, ¿cuántos de vosotros os habéis echado un pulso alguna vez? 2 o 3 por lo menos, ¿no? Yo creo que más de los que han levantado la mano, ¿verdad? Creo que todos en algún momento hemos jugado a eso, ¿verdad? A ver quién puede más, se dice, o quién resiste más. La verdadera palabra para eso es quién resiste. Porque cuando hay dos fuerzas que están activadas, la una contra la otra, se trata de resistir. Cuando quieres animar a tu pequeño a ponerse fuerte, pues le dices, te echas un pulso y, por supuesto, al niño lo vas a dejar ganar, por lo menos de vez en cuando, ¿verdad? Pero lo que pretendes es que se dé cuenta de que necesita ponerse fuerte. ¿Y por qué necesita ponerse fuerte? Porque tiene que crecer y tiene que ser capaz de sentirse él mismo con capacidad. Muchas veces los padres que tenemos dificultad a veces en entender cosas respecto a la educación en casa o la educación afuera de casa. A veces no tenemos las cosas muy claras de por qué hacemos esto o aquello, por qué enviamos nuestros hijos a la escuela. ¿Por qué envías a tu hijo a la escuela? Bueno, pues porque es obligatorio, ¿no? Y no te lo piensas más. Es obligatorio y lo mandamos a la escuela. Pero la razón por la que los niños tienen que ir a la escuela va más allá de que sea obligatorio. La obligación no es la motivación. La motivación tiene que ser algo que va más allá. Tenemos que tener una razón, una buena razón, una motivación correcta, que de verdad nos mueva, que nos ayude.
Sabes, toda la educación, toda la formación, y eso incluye la formación física, el ejercicio físico, eso incluye también la actividad que los niños necesitan. Toda esa educación, llamémosle así, tiene como objetivo hacer que nuestros hijos sean más fuertes. No se trata de que aprendan más geografía, más historia, más matemáticas. Sabes, la mayoría de las cosas que aprenden en términos de conocimiento las van a olvidar. Todos sabemos que es así. Y seguramente, aunque hayas hecho un bachiller, aunque hayas estudiado varios años de tu vida, si ya han pasado 20, 30 años de eso y te vuelven a preguntar esas cosas, quizá no las recuerdes. Porque no se trata tanto de datos, no es cuántos datos conocemos. Hay algo detrás que es mucho más importante y tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con aprender cosas fundamentales, básicas, como es resistencia, sentirte fuerte, sentirte capaz, desarrollar habilidades sociales, que puedes relacionarte con los demás, que puedes tener compañeros, que podéis colaborar juntos. Ese es el aprendizaje de la vida. Y Dios nos ha puesto aquí también, en su escuela, la escuela de la vida, porque está detrás de cultivarnos, cultivar nuestra mentalidad, cultivar nuestra formación personal, nuestras capacidades personales. Si entendemos esto, entonces podemos enfocarnos más en la motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? La palabra de Dios es un libro de texto también y está lleno de ejemplos y lleno de inspiración, precisamente porque estamos necesitando aprender esas cosas. En estos momentos de dificultad, cuando la sociedad parece estar perdiendo el norte, cuando ya no se tiene nada en claro, no se sabe, ya nadie se atreve a decir las cosas más simples. Por ejemplo, ¿qué es un hombre o qué es una mujer? Ya no se sabe qué es el género, tampoco se sabe. No es que no se sepa tanto, es que la gente ya cada vez se atreve menos a asegurar algo. Se atreve menos a defender la verdad. Estamos expuestos a tanta información contradictoria, a tantas modas, podríamos decir, a tantos cambios de opinión, a tanto conocimiento basado en informaciones muy personales, muy subjetivas, que estamos llegando a un punto en que la madre, después de dar a luz y llevar a su hijo al registro, pues hasta en algunos países ya te están diciendo que no le pongas nada, ponle persona. Y ya verá más adelante si quiere ser una cosa u otra, si quiere ser niño o quiere ser niña. Este es el tipo de sociedad que se está forjando en la actualidad. Este es el tipo de mentalidad que está en estos momentos tratando de imponerse en la sociedad, que no hay nada seguro, que no hay nada que podamos considerar que sea la verdad. Y cuando esto ocurre, entonces la sociedad se debilita. Las convicciones ya no tienen sustento. Ya no sabemos qué decir, cómo tomarlo, sobre qué terreno estoy pisando.
si puedo defender una cosa o defender la otra. Y este tipo de mentalidad es realmente peligrosa, especialmente en lo que tiene que ver no solo con la biología, sino lo que tiene que ver con las convicciones más profundas del ser humano, como es la palabra de Dios, la verdad revelada, porque somos el pueblo, como pueblo de Dios, somos el pueblo de la verdad. Somos el pueblo de la verdad que ha sido revelada por Dios, ha sido escrita y la tenemos con nosotros precisamente para aprenderla, para aprovecharla, para defenderla, para predicarla, para enseñarla. Como el apóstol Pablo dijo, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Dios quiere producir en nosotros no solamente sabiduría y conocimiento, quiere forjar nuestro carácter para que seamos capaces de resistir, para que cuando el mundo viene a echarnos un pulso, no sucumbamos. Cuando el enemigo viene para retarnos, tengamos confianza que el que está en nosotros es mayor que él. Que no tengamos miedo a los desafíos de la vida, que no tengamos miedo a los que se oponen, que no tengamos miedo a nada ni a nadie, porque somos el pueblo de Dios. Los desafíos van a venir, las pruebas tienen que llegar. Pero ¿cuántas veces nos hemos visto que no las superábamos, que no alcanzábamos, que nos faltaba algo? Quizá era conocimiento, pero también quizá era carácter. Es porque, no queríamos problemas, no queríamos que pensaran mal de nosotros, o cualquier otra excusa, cualquier otra razón que no es la correcta. Porque estamos aquí precisamente para representar el reino de Dios. No estamos aquí para, a ver si encajo, a ver si me adapto, a ver si soy bueno para esto, a ver si... Estamos muchas veces dudando incluso de cuál es la razón por la que estoy aquí. ¿Cuál es la razón para estar en el pueblo de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos creó? Hay muchas cosas que de vez en cuando tendremos que repasar para asegurarnos en ella, porque los desafíos siguen llegando. Tenemos en la actualidad leyes aprobadas por el Estado, no solamente aquí en España, sino en muchos otros países, seguramente en el tuyo también, que hace 30, 40 años jamás se hubieran aprobado. Jamás. Pero aquellos que estaban detrás de aprobarlo, aunque toda la sociedad sabía que era malo, aunque toda la sociedad sabía que era un crimen, aquellos que estaban detrás de que eso finalmente se aprobara, siguieron ejercitando su poder, poco a poco. Se fueron haciendo cada vez un poco más fuertes en su opinión. Fueron levantando la voz, fueron atreviéndose, fueron impulsando su idea, se fueron ejercitando hasta sacar músculo. El problema con el pueblo de Dios es que porque veíamos que eso era imposible, que no se podía aprobar de ninguna manera,
en aquellos años, pensamos que estaba todo hecho. Y mientras el enemigo se ejercitaba, nosotros nos debilitábamos. Mientras aquellos que querían imponer leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios, como las que existen hoy, el pueblo de Dios se relajaba pensando, nosotros tenemos la razón, pero no se ejercitaba en decir la verdad. No se ejercitaba en defender lo correcto. No se ejercitaba en conocer mejor la voluntad de Dios. No se ejercitaba en estar más seguro de sus convicciones. Al contrario, se relajaron tanto que acabaron escuchando al enemigo que continuamente por medio de la televisión, por medio de periódicos, revistas, cine, internet, un montón de información, pero ellos estaban conquistando la información. Y cada vez se oía más eso, y uno se iba acostumbrando. Ah, pues es normal. Mira, la mayoría de la gente está hablando de eso. Y finalmente, ellos ganaban el pulso. Detrás de cada ley contraria a la voluntad de Dios, ha habido un desafío al pueblo de Dios. No es un desafío al mundo, porque el mundo no sabe qué pensar, no tiene una idea clara, no tiene una moral firme. Le da lo mismo una cosa que otra, mientras le vaya bien. Pero el pueblo de Dios no debería ser así. Nosotros no estamos aquí para escuchar al mundo, escuchar al enemigo, lo que tenga que decir, opinar, lo que quiera hacer, que opine lo que quiera y que haga lo que quiera, pero que no nos impongan leyes contrarias a la voluntad de Dios. Que no nos impongan como si fueran verdades, cosas que son totalmente mentira, que contradicen la propia naturaleza humana, que contradicen la biología, que contradicen los mandamientos más básicos como no matarás. Entonces nos damos cuenta de que como iglesia estamos perdiendo el pulso. No nos hemos ejercitado. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la razón de que la iglesia esté en la tierra? No sé si te habrás dado cuenta que estamos en una guerra. Y que la mejor forma de ganar a una guerra, de ganar a un enemigo, es debilitarlo. Porque si tu enemigo es debilitado, ya no se podrá enfrentar contigo. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo. ¿Sabes? De vez en cuando en la Escritura aparecen casos, como se nos cuenta en Segunda de Crónicas, ¿sabes? Cuando el rey de Asiria, Sennacherib, considerado entonces el enemigo número 1 de Israel, porque de vez en cuando entraba en la nación por el norte y luchaba, peleaba, él iba quitando ciudades, iba haciéndose de parcelas del territorio, les iba poco a poco minando el terreno. Y en una ocasión llegó hasta la capital. Y la gente le estaba esperando
los soldados, los ciudadanos, le estaban esperando en el muro, esperando para combatirles. Pero ¿cómo se hacían las guerras en la antigüedad? Cuando un ejército lograba llegar a la ciudad, entonces la rodeaba y no la peleaba de inmediato. No se lanzaban al ataque. Sencillamente bloqueaban la ciudad. Eso es lo que se llama en términos militares un confinamiento. Es cerrar a una ciudad de manera que no tengan posibilidad de abastecerse, que ya no puedan salir a los campos en busca de alimento, que no puedan abrir sus puertas a un mercado, si es posible que no tengan acceso ni al agua, porque el primer día seguramente no pasará nada, y el segundo y el tercero, pero después de una semana de asedio, de confinamiento, entonces comienzan a faltar cosas. Se están agotando las fuerzas, se está perdiendo las reservas. Y entonces la debilidad comienza a apoderarse de la ciudadanía. De esta forma, después de un mes, ya no hay prácticamente enemigo al que combatir, porque tienen tan pocas fuerzas que ya no podrán resistir. Resistir. ¿Sabes cuántas veces la Biblia nos habla del tema de la resistencia? De ser capaces de aguantar hasta ganar, de ser capaces de luchar hasta el fin. Es cuestión de resistencia. Pero en esta sociedad se está buscando por asedio el cambiar las leyes de manera que en vez de ser justas basadas en la verdad, sean leyes basadas en otros conceptos que se nos quieren imponer para anular nuestras resistencias, para anular nuestras convicciones, para que ya no tengamos fuerzas para debatir, fuerzas para combatir, fuerzas para resistir. Y desgraciadamente el pueblo de Dios no parece haberlo entendido. ¿Sabes cómo lo sé? Porque entro en muchas casas de creyentes y es rara la casa que no tiene la televisión del mundo encendida de 3 a 24 horas al día. Hay personas que ni siquiera se apagan la televisión cuando se van a dormir. Quizá apaguen la del salón, pero encienden la de su cuarto. Es más, hay muchos hermanos que no se van a dormir si no es escuchando la televisión. Lo toman como su relajación, sin darse cuenta de que llevan muchas horas al día escuchando necedades, mentiras, engaños, blasfemias muchas veces, pecados, un montón de arsenal del enemigo. No nos damos cuenta de que están minándonos la moral. No nos damos cuenta de que nos están robando literalmente. Y vivimos una sociedad cada vez más débil. Los hombres más afeminados cada vez. Las mujeres más empoderadas, con lo cual lo hace todavía más difícil. De manera que es más duro, es más arriesgado cada vez establecer relaciones formales.
Muchos hombres, muchos jóvenes me han confesado, tengo miedo de casarme. Tengo miedo porque tal y como están las leyes, estoy asumiendo un desafío que no sé si lo voy a poder mantener. Vivimos en una sociedad totalmente asediada por el enemigo y ya nos pueden faltar las fuerzas a menos que entendamos lo que necesitamos. ¿Sabes? Se han dado casos de personas que escaparon de un campo enemigo, de un campo de concentración o de un campo de prisioneros, porque mantuvieron siempre la visión de que aquel estado en el que se encontraban era un desafío para ellos. Y aunque tenían poco espacio y aunque estaban muy vigilados, procuraban pasar la mayor parte de su día entrenándose. No hace falta ni siquiera tener un gimnasio para fortalecerse. No hace falta ni siquiera tener aparatos, pesas. Hace falta mucha voluntad. Y hace falta ejercer la musculatura. Hace falta hacer ejercicio, aunque sea apoyándote en el suelo, aunque sea apoyándote en una pared, aunque sea apoyándote en una cama, en una silla, no importa. Si sabes que te tienes que preparar, no hay nada que te pueda parar porque tienes las cosas muy claras. Pero la Iglesia de Jesucristo ha perdido tanto el norte que en vez de estar viviendo en un ejercicio continuo de su musculatura espiritual, de su mentalidad cristiana, de sus convicciones morales, está haciendo todo lo contrario. Está observando cómo el enemigo se entrena, se prepara, se ejercita y finalmente llega a un parlamento que ha sido siempre de influencia cristiana y se votan leyes totalmente contrarias a los mandamientos de Dios. Y parece que está bien. ¿Quién se ha llevado el pulso? ¿Quién tiene más resistencia? Entendemos por qué el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, nos llama a usar toda la armadura de Dios. Usar la armadura no es fácil. Las armaduras de la antigüedad eran pesadas, eran metálicas. Y tenías que llevarlas porque te iban a dar con la espada o con una lanza o con una flecha. Y tenías que tener una armadura suficientemente fuerte como para que esas armas no te hirieran, no acabaran contigo. Así que llevar una armadura era cuestión de ejercicio, era algo pesado. Pero ocurría lo mismo con los atletas. ¿Sabes? En la antigüedad también había olimpiadas, ¿sabías eso? Las olimpiadas no son algo moderno, son algo muy, muy antiguo, de hace 2500 años. Ya los griegos las tenían. Eran como ahora, competición pura y dura, atlética. Y para entrenarse, los que tenían que correr más rápido, para entrenarse se ataban a la pierna pesos. Se los amarraban a la pierna para que las piernas les pesaran mucho más.
De manera que al correr, al principio, aunque lo tuvieran muy difícil, continuaran para que la musculatura fuera haciéndose más fuerte. Así que en el día de la carrera volaban, porque no corrían con las pesas. ¿Saben lo que dice Hebreos capítulo 12? Dice que tenemos una carrera por delante. Y que porque tenemos una carrera por delante, llega un momento en que hay que soltarse las pesas. ¿No dice eso la Escritura? Despojándoos de todo peso. Eso es lo que se veía en la antigüedad. Que en el entrenamiento se llevaban las pesas amarradas, pero cuando llegaba la carrera se las quitaban. Y entonces volaban. Habían desarrollado tal musculación, tal capacidad y fuerza, que la carrera era pan comido. Hace poco veía yo, me mandaron un enlace de una carrera de niños. No sé si lo has llegado a ver, porque hay cosas que se hacen virales, ¿verdad? Era una carrera de niños, una carrera de 300 metros. Para un niño correr 300 metros es bastante. Y los niños salieron en el momento justo, todos salieron a correr. Pero uno de ellos se le cayó la zapatilla. Nada más comenzar se le salió la zapatilla. Así que no podía seguir corriendo. Se tuvo que parar, ponerse de nuevo la zapatilla y salir detrás de sus compañeros. 300 metros no es mucho. Así que si pierdes tiempo, pues te quedan muy pocas posibilidades. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en ese momento? Tu entrenamiento, tu capacidad de resistencia. Porque aquel niño al que se le había caído la zapatilla y que se tuvo que parar a ponérsela, ganó la carrera. A pesar de eso, ¿cómo pude ser? Porque estaba súper entrenado. Y corrió con tal ímpetu, con tantas ganas de ganar la carrera que adelantó a todos sus compañeros. Hermanos, si la vida cristiana para nosotros es una vida religiosa, simplemente de sentarte en una silla y escuchar, permíteme decirte que estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Porque si no lo ejercitas, si no aprendes a defender tus convicciones, si no sabes decir la verdad, es más, si ya estás dudando de si lo que la Biblia dice es la verdad, entonces el enemigo está cada vez más y más debilitándote y ya no eres un atleta, eres un espectador. Y estás en la iglesia de espectador. Pero una iglesia de espectadores jamás vencerá al enemigo. Jamás. Necesitamos entender lo que Pablo nos dice. En Efesios 6, Pablo está diciendo que la razón para ponerse la armadura y entrenarse en la armadura es para un día. Puedes estar años entrenándote y quizá pienses, no sé, ¿cuándo llegará la batalla? Llegará. ¿Cuándo llegará el desafío? Llegará. ¿Cuándo llegará la prueba? Llegará, no te quepa la menor duda. Y Pablo dice
que habrá merecido la pena. Para el día malo, dice Pablo. Prepárate para el día malo. Porque el día malo, no te quepa la menor duda, va a llegar. Y se va a ver si aprovechaste tu tiempo o no. Si viviste una vida cristiana auténtica de entrenamiento, de fortalecimiento, de musculación, de preparación, o por el contrario, fuiste un espectador. No te preocupaste. Estamos en las manos de Dios. Esta es una de las frases favoritas de los perezosos. Estamos en las manos de Dios. ¿Qué significa? No tengo que hacer nada, no me tengo que esforzar. Cuando venga el problema, Dios me ayudará. Pero no funciona así, hermanos. Os aseguro que no funciona así. El enemigo es más astuto de lo que tú piensas. El enemigo sabe cómo rodearte, sabe cómo sitiarte, asediarte y sabe tener paciencia. Mira, en Lucas 4, en Mateo 4 también, tenemos las tentaciones de Jesús. ¿Te acuerdas? Jesús, dice, fue movido por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue movido al desierto? Dice, para ayunar 40 días y ser tentado por el enemigo. Mira, Jesús estaba tan preparado que se debilitó voluntariamente para poder echarse un pulso con Satanás. «40 días sin comer, escogidos por él voluntariamente». ¿Para qué? Porque, ¿sabes? Tu capacidad de resistencia se manifiesta a la hora de la prueba. Aquel niño de la carrera fue probado cuando se le salió la zapatilla. Entonces se iba a comprobar cuál era su nivel de resistencia. Si no hay una prueba, si no hay una dificultad, nunca llegamos a comprobar si realmente estamos fuertes o no. Si realmente tenemos fortaleza espiritual o no. Y por eso Dios tiene que permitir que vengan pruebas. Y las pruebas vienen y seguirán viniendo y cada vez serán más fuertes. Porque se supone que el pueblo de Dios también se esté entrenando para eso. Se supone que también estemos preparándonos para el día malo. Porque si creemos que eso nunca va a llegar, permíteme decirte que ya el enemigo te tiene derrotado, porque te ha hecho creer que eso no te pasará. Y entonces no te preparas. ¿Para qué te vas a preparar si eso no va a pasar? Si no va a haber un día malo. O si va a haber un día malo, no tenemos que hacer nada porque Dios lo va a hacer todo por nosotros. Tristemente, esto retrata al estado actual de la Iglesia, lo cual es tremendamente peligroso, porque estamos a punto de afrontar los momentos más duros de la historia. Las pruebas mayores están por venir. Jesús fue al desierto y se debilitó
hasta que ya no aguantaba más. 40 días. ¿Has estado alguna vez 40 días sin comer? Yo no. Y me parece que aquí tampoco hay nadie que haya aguantado 40 días sin comer. Y nos dice la Escritura que después de esos 40 días tuvo hambre. No sé si eso se podría llamar hambre o qué. Estaría desesperado, su cuerpo estaba desesperado por sobrevivir. Ya no podía más. Estaba al límite de sucumbir. Y entonces el enemigo tuvo su oportunidad. Sí. ¿Quién ganó el pulso? Jesús. ¿Quién superó la tentación? ¿Quién salió vencedor? ¿Cómo es posible? Con lo débil que estaba, en inferioridad de condiciones, porque tenía una resistencia inquebrantable. Tenía una resistencia insuperable. ¿Cómo está tu resistencia espiritual? ¿A qué echas mano tú cuando el enemigo viene a echarte un pulso? ¿Cómo está tu seguridad en la fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Vamos a terminar. ¿Sabes? En Lucas también, en el capítulo 10, el evangelista cuenta cuando Jesús envió a sus discípulos para que predicaran el evangelio y después envió a 70 más. Primero envió a 12, después envió a 70. Y cuando regresaban, venían todos victoriosos. Señor, le hemos podido al enemigo. Echábamos los demonios y salían corriendo. Sanábamos a los enfermos. Hemos obtenido una gran victoria. Y estaban tan contentos que no cabían dentro de sí. Y entonces Jesús les dijo algo un poco chocante. Jesús sabía que cuando pasamos una prueba, podemos entrar en una especie de euforia que pensamos que ya lo tenemos hecho. Pero estamos muy lejos de haber vencido. Estamos lejos de haber ganado la guerra. Ganar una victoria no es ganar la guerra. Ganar una victoria hoy no significa que vas a ganarla mañana o que vas a seguir todo el tiempo ganando o que vas a resistir hasta el final. Vivimos tiempos que vamos a ser puestos a prueba hasta el final y cada vez va a ser más difícil. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que venciere heredará todas las cosas. Es la victoria final de la guerra, no es una victoria temporal. Así que Jesús les dice a estos 70, dejad de alegraros por la victoria que habéis ganado y mantener vuestro gozo
en que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque lo que te va a ayudar en tu resistencia espiritual es eso. Es mi identidad. Tengo muy claro quién soy, de quién soy, a quién pertenezco, cuál es mi patria, hacia dónde voy, porque mi nombre está escrito en los cielos. Estoy registrado allí, soy un ciudadano celestial y siempre lo seré. Represento a Cristo y siempre lo representaré. Es mi identidad. De manera que el enemigo, por mucho que haga, no va a lograr sacarme de mi terreno, donde estoy firme, estoy fuerte, mis convicciones me han preparado para la resistencia y resistiré hasta el final. No se trata de si ahora hemos sanado a alguien o hemos echado a un demonio, porque si bajamos nuestra guardia, la astucia del enemigo es suficiente como para engañarte y quitarte de tu terreno, de tu convicción, de todo aquello que es lo que te fortalece y te da resistencia hasta el fin. ¿Podemos entender eso? Me gustaría que hiciéramos una oración, ¿es posible? Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú eres fiel, tú has sido fiel a lo largo de la historia para revelarnos más y más de forma progresiva tu verdad hasta hoy. Te damos gracias por tu escritura, Señor, por la Biblia, por tu palabra de verdad, porque ella es nuestro sustento, es nuestro poder, es nuestra capacidad, es nuestra resistencia. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes, fuertes en ti, entrenándonos cada día, fortaleciéndonos más y más en tu palabra de vida, en tu verdad santa. Ayuda, despierta a la iglesia, Señor, para que no bajen la guardia, para que aprovechen cada dificultad que encuentren para ejercitarse en el bien, ejercitarse en la verdad. Y te damos gracias por ese llamamiento santo a ser parte de tu reino, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.